Y ahora, pues hemos dejado como plato fuerte y además de la clausura, Antonio Michel, que nos va a dar una conclusión y cómo se une todo lo visto en este simposium, tanto la parte del bien común como el desarrollo sostenible, resaltando los puntos más importantes y dándonos un mensaje. Déjenme presentar rápidamente a Antonio Michel Guardiola. Antonio Michel estudió Relaciones Internacionales en el ITAM y tiene una maestría en Administración Pública por la Universidad de Maswell. Trabajó en la Administración Pública Federal en 4 secretarías distintas: Relaciones Exteriores, Desarrollo Social, Energía y Gobernación, en donde ejerció principalmente como asesor de los titulares. Tiene una columna en Expansión y ha publicado recurrentemente en medios distintos como El Economista, Foreign Affairs, Latinoamérica y Excelsior. Actualmente es coordinador de Relaciones Públicas y Vinculación en la presidencia del Consejo de Marnos y es profesor del ITAM. Gracias, Antonio, porque tú vas a rescatar todo lo que hemos visto en este simposio y te vamos a dejar el reto más difícil, que es decir mucho en pocas palabras. Así que adelante, Antonio. Hola, Walter, ¿qué tal? Un saludo a todos. Definitivamente es el reto más significativo, tratar de condensar todo en unos cuantos minutos, todas estas participaciones fantásticas, la verdad, y que nos han enriquecido tanto, pero bueno, lo intentaré. Y no puedo iniciar esto sin antes agradecer a todos los que estuvieron involucrados por sus participaciones, a los panelistas que en verdad nutrieron este simposio con grandes participaciones, nos invitaron también a contribuir en los talleres, llenaron de sabiduría nuestras pantallas, que ahora todo fue virtual, y sobre todo contribuyeron a tener una conciencia más integral sobre qué es lo que viene y dónde estamos. Y yo creo que un eje transversal del simposio y de la cátedra está en el título, ¿qué es el bien común? Y desde la trinchera en la que estemos, no importa nuestro sector, nuestro nivel, etcétera, tenemos que preguntarnos en cada decisión y acción que tomemos, ¿qué más puedo hacer? ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Qué herramientas o tecnología voy a utilizar? ¿Cómo lo puedo hacer mejor? ¿A quién debo acercarme? Y sobre todo, ¿qué impacto voy a dejar con esta decisión o esta acción? Y yo creo que a lo largo de todas las participaciones, de las ponencias que vimos estos 2 días, pudimos ver eso, o sea, que si bien cada una fue única, distinta, hablaron de temas diversos, todas tenían este hilo conductor de qué viene, ¿no? O sea, fue un cambio, incluso en una de las ponencias decían que era un cambio abismal, ¿no? Que realmente aquí se veía el siglo XXI, aquí comenzaba porque viene una reconfiguración. O sea, muchas veces se habla del regreso a la normalidad y no podemos regresar a algo que ya no es. O sea, viene un mundo nuevo y cómo nos vamos a preparar para ello. Entonces, yo creo que todo lo que vimos a lo largo de esas sesiones iba en esa línea. Por ejemplo, a mí me gustaría empezar con lo de Rebecca Greenspan, que fue quien comenzó, quien inauguró, y cómo dio un panorama de América Latina en 2021, de la región, con qué desafíos vienen. Para empezar, presentó unas estadísticas que a muchísimo nos impactaron, ¿no? O sea, el rezago en indicadores como pobreza, que decía que nos remonta a 20 años, pobreza extrema 30 años, que la disparidad en educación es equivalente a la de 1960 en muchos países de América Latina y que en ese sentido nos va a tomar mucho tiempo, por ejemplo decía que 5 años para México, regresar a niveles de 2018. En ese sentido, no podemos dejar que haya esfuerzos aislados, sino que todos los actores, todas las acciones tienen que ser conjuntas para que la reactivación sea más rápida y la recuperación sea más contundente. Eso también me lleva a una de las ponencias que también causó mucha conmoción, que fue la de Ricardo Hausmann, porque él hablaba de que no basta nada más con tener innovación, ¿no? Que es el eje central también de este simposio, o sea, la innovación para el bien común y el desarrollo sostenible. No basta nada más con tener innovación, tiene que ser equitativa y distribuida a lo largo del territorio y de la población también, porque nos mostraba, por ejemplo, cómo México, comparado con otros países, está en unos rezagos, pero dentro de México, cómo hay partes como el norte o, por ejemplo, Sinaloa, etcétera, que están más desarrolladas, que tienen un mayor ingreso per cápita que en Chiapas. Y cómo el mismo Chiapas
dependiendo de la ubicación es el ingreso, pero que eso no varía exclusivamente por la educación, como muchas veces se piensa, sino por ese talento único, esa diversificación y como lo integral que está en el mercado y demás. Entonces, no basta nada más con la innovación, sino cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a instrumentar de tal manera que todas las personas tengan acceso a las mismas oportunidades, que en los mismos caminos de la educación se puedan elegir diferentes rutas y diferentes especialidades para que sea más complementario, ¿no? Y eso me lleva a las pláticas de Vivian Lan y de Jeffrey Rogers, que insistieron mucho en una innovación y la tecnología como pilares de esta reactivación, de esta recuperación, pero no nada más, o sea, enfocarnos en la importancia de la innovación y de la tecnología, de cómo aceleran, cómo crecen tan rápido, sino lo ato a lo que también decía Verónica Fresinier, que decía que debemos tener una conciencia integral, de ver cómo unimos todos los cabos, tratamos de ver cómo no nada más es innovación por sí sola, sino hacerla sustentable y sostenible, de tal manera que pueda ayudarnos a cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible y de la Agenda 2030 y cómo vamos eventualmente a acercarnos a las metas que tenemos si utilizamos la innovación, la tecnología, las telecomunicaciones, etcétera, de manera adecuada. Y con esto lo conecto con lo que nos comentaba Miguel Gallardo, Silvia Dávalos, Edna Rodríguez y Alan Baez, ¿no? De cómo, bueno, yo vi ahí unas similitudes y unas áreas de convergencia sobre cómo las cámaras empresariales tienen un rol fundamental en decir, no nada más hay que ver por las ganancias de la empresa, por las utilidades, sino cómo hacemos menos costosos, no nada más para la empresa, sino para el medio ambiente, para el personal, etcétera, nuestras decisiones, ¿no? Y nuestros procesos. O sea, que no podemos llevar a cabo estas acciones sin tomar en cuenta a los demás. Y por último, eso me lleva a lo de los Global Shapers, ¿por qué lo dejo al final? Porque es un grupo de jóvenes que al final son los que van a llevar las siguientes liderazgos, las siguientes acciones, y me llamó mucho la atención este énfasis que hicieron en el capitalismo de grupos de interés y cómo debemos contemplar a todos los actores afectados, a todos los actores involucrados para la toma de decisiones. Y esto es sumamente importante y es como la columna vertebral de la cátedra y de todo lo que los organizadores han instrumentado, o sea, cómo nos hacemos conscientes del cambio que hay que provocar. Porque no nada más somos corresponsables de lo que toca y de los desafíos, sino somos copartícipes del cambio que hay que provocar. Y yo, ya con esto cierro, como millennial me identifico con eso, porque digo, ¿qué nos depara a nosotros? ¿Qué podemos hacer como jóvenes para llevar esto a cabo, para tener una conciencia más integral? Y precisamente el propósito de esta cátedra es la formación de los siguientes liderazgos, empresarios, etcétera, y decir que no nada más, no podemos estar aislados, no podemos tener una visión individualista, sino que a pensar en conjunto para ver qué impacto vamos a tener. Y yo cierro con una analogía, con la analogía de Ricardo Hausmann del alfabeto, que decía que cada quien aporta, somos una letra, ¿no? O sea, nuestro conocimiento es una letra. Y no podemos decir, nada más voy a aportar mi letra al futuro, sino cómo busco otras letras para formar palabras más complejas y poder estructurar otros enunciados. Y de eso va a depender también la historia que construyamos y cómo la queremos narrar. Así que los dejo con esa reflexión. Muchísimas gracias. Bueno, pues se nos acabó el reloj de arena ya llegó a los últimos granitos. Yo me siento un poco como, y no se vayan a reír de mi edad, como cuando se clausuraron las Olimpiadas en 1968, que con una satisfacción muy grande de haberlas vivido, pero con una nostalgia de haberlas perdido. Hoy estoy igual, una satisfacción muy grande por este evento y la nostalgia de que después de meses de preparación se termina. Lo más importante ahorita, retomando un poco lo que decía Antonio, es ¿cómo voy a empezar a hacer lo que voy a hacer? Yo me preguntaría, ¿cómo me voy a convencer a mí mismo o a mí misma de empezar?
¿no? Las palabras que pidió Adrián Velasco en su ejercicio se convirtieron en un árbol que nos transmitió. Y pasa mucho, ¿no? Primero, la falta de información, la falta de búsqueda de alternativas. Y había un tema muy, muy importante en todas las palabras que juntó, que era compromiso. Y yo creo que por ahí va el camino, ¿no? Hemos escuchado mucho, hemos oído propuestas, hemos oído la problemática que estamos viviendo, podemos tener más o menos sensibilidad hacia ella, pero creo que llegó el momento de convencernos. Nadie va a hacer por nosotros lo que no hagamos por nosotros mismos. Así es de que mi invitación al cerrar este simposio es que nos veamos al espejo y digamos, tú puedes, tú debes, empieza, lánzate. Lo peor que podemos hacer es quedarnos callados y con los brazos cruzados. No se vale, no se vale. Y con esto, muy queridos y muy queridas participantes del simposio, me despido a nombre del equipo y los invito a que quienes se suman al reto nos estemos viendo, porque habrá un proceso de acompañamiento de aquí a que se termine de hacer los ejercicios del planteamiento, pero pues nada más les agradezco y seguiremos profundizando en estos temas. Estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias y pues damos por terminado este evento en nombre de la Universidad Iberoamericana y en nombre del ingeniero Nicolás Mariscal Torruella. Muchas gracias, buen provecho y seguiremos en contacto.